Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y un 2 contra 1 especial. Lo hemos estado hablando en alguno de los capítulos que teníamos que tocar el tema de Rusia, ¿no? Es un tema candente que, pues, como todos vemos en las noticias, está de actualidad y por parte de la guerra, pues es algo que no podemos controlar, por supuesto, pero también hay unos afectados, que son los equipos rusos que han sido excluidos de la mayoría de las competiciones europeas, por no decir de todas. Así que nada, para hablar de ello, hoy tenemos a David de la Vega, @basket de la Vega, que os recomiendo encarecidamente que le sigáis. Y aunque no le vemos con la cámara, le tenemos presente aquí. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Quizá me gustaría estar hablando de otros temas, porque, por ejemplo, de títulos que hayan ganado el CSKA o algún equipo de ahí, pero desafortunadamente pues tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Bueno, a quien sí vemos y vemos muy bien es a Chema y a Alex Perona. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Nada, un placer, ¿no? Ya dice David, ¿no? Que ojalá estuviéramos hablando de otros temas en los que estuvieran afectados los equipos rusos, pero bueno, yo creo que es algo que la gente debe conocer, que debe conocer la situación actual de la mayoría de los clubes y sobre todo que alguien que tenga con más opinión, ¿no? que nosotros, pues nos pueda aportar un poquito de luz, ¿no? De todo lo que está pasando. Chema, ¿qué te parece? Porque bueno, lo estábamos hablando antes de empezar. Si hay alguien que ha sabido pescar en aguas turbulentas, ese ha sido tú, ¿no? Bueno, no sé si pescar en aguas turbulentas o no, pero bueno, el mercado estaba abierto. Es verdad que había un deadline, ¿no? Para inscribir a jugadores en la Eurocup que apremiaba mucho, que la situación no fue fácil, pero bueno, creo que al final, pues bueno, los jugadores también no iban a quedarse, o creo que también era una situación no solo mala para los clubes, sino para los jugadores que no iban a quedarse con lo que quedaba de año en blanco. O sea que bueno, que creo que al final, pues bueno, ha sido una situación de aprovechamiento como otros equipos, ¿no? Que han ido fichando jugadores, ¿no? Visualmente Nápoles ha incorporado, ¿no? A Gudaitis en las últimas horas. Bueno, pues esto es así, ¿no? Y bueno, yo quería aprovechar para recomendar el libro que tiene David, que seguro tendrá que actualizarlo con alguna historia más, esos retratos tras el telón de acero, de baloncesto, que creo que todavía quedan unidades por ahí en stock y que recomiendo a la gente que pueda adquirirlo para ponerse pues un poco en situación de lo que es el baloncesto pues en Rusia o la antigua URSS. Pues te me has adelantado, Chema, porque justamente antes de empezar a grabarlo estaba hablando con David para que él, bueno, nos dijera un poco en qué consiste ese libro y dónde se puede comprar y que nos cuente un poco qué es lo que hace, ¿no? Normalmente en Twitter, ya os digo yo que sigue a la Liga Rusa y es increíble toda la información que pone, pero que nos lo cuente él un poquito mejor. Bueno, pues por empezar, muchas gracias a Chema por sus amables palabras. Y bueno, lo que hago en Twitter básicamente es intentar no meterme en jardines ajenos y bueno, hablar pues de lo que me interesa o de lo que nos interesa, en este caso del baloncesto. Y bueno, en mi caso pues tengo esta extraña vertiente que podemos incluso llamar un poco friki si queréis, que me tira bastante, pues lo que procede del antiguo telón de acero, que precisamente es el título, forma parte del título del libro, que es una especie de recorrido histórico por lo que sucedió en el baloncesto ahí, utilizando pues a la selección nacional como, digamos, vehículo para guiarnos en esa historia. Y sí, nos quedan todavía unos pocos libros por ahí, sobre todo a día de hoy me hace bastante más ilusión, o me tiene mucho más enfocado ya el siguiente trabajo que estamos preparando, o que estoy preparando, mejor dicho, que sería una especie de cerrar este círculo histórico del baloncesto ruso, que bueno, empecé ya hace casi, pues, la verdad que el tiempo pasa en la vida que vuela, hace casi ya 6 años. Y aquí estamos en una situación que, bueno, la verdad no me imaginaba que fuese a suceder, pero bueno, pues es lo que es, desafortunadamente, repito. Bueno, ¿dónde podemos comprar el libro? Que eso es lo importante. El libro lo podéis comprar a través personalmente de mí o a través de la editorial,
stroitel.libros@gmail.com. No hemos distribuido el libro a librerías ni se puede conseguir de ninguna otra forma que no sea a través de nuestra, pero bueno, estaremos encantados de atender a todas las personas que... Bueno, pues ahí queda dicho cómo podéis comprar ese maravilloso libro sobre el baloncesto en la URSS. Y bueno, vamos a empezar con la situación actual que tenemos. Yo creo que la noticia que es más importante, ¿no?, es que los clubes rusos que jugaban competiciones europeas pues han quedado excluidos, ¿no, David? ¿Cómo queda el futuro de estos clubes? Bueno, el futuro a día de hoy se presenta bastante incierto y sobre todo bastante dependiente de la situación política que se está desarrollando en Ucrania. A partir de ahí no está en la mano de ninguna persona de las que forman parte ni del baloncesto ruso ni del baloncesto europeo solucionar esta situación. Por tanto, ellos creo que son conscientes de que, bueno, pasó lo que pasó y a partir de ahí pues podrían quedarse de brazos cruzados y rendirse y esperar a que les vuelvan a admitir en Europa, a que todo se solucione, o pueden hacer lo que están haciendo ahora mismo, que es continuar con la vida adelante, intentar dentro de lo que son las ruinas que han quedado después de todo, ruinas deportivas me refiero, que han quedado después del inicio de la invasión en Ucrania, pues obligan a hacer nuevos pasos y sobre todo de esas ruinas de la BTV ellos están intentando por todos los medios terminar una liga con, digamos, para mostrar al mundo, decir, oye, seguimos aquí, ¿sabes? No hemos bajado los brazos, seguimos aquí, no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando y la vida sigue. En realidad tampoco tienen otra alternativa, según como yo lo veo. Chema, Alex, si queréis aprovechar para preguntarle algo. Sí. Dale, Chema, dale. Sí, yo quería preguntarle a David en primer lugar si cree que los equipos rusos veían venir esta situación o cómo se habían preparado y sobre todo si ve que hay una postura unánime de todos o que cada uno va un poco en su dirección para lidiar con este asunto, tanto para lidiar con las situaciones de bajas que se han producido y afrontar lo que se viene. Sí, bueno, esa es una buena pregunta, Chema, sobre todo en lo que te refieres a si hay una unidad de acción entre ellos, ¿no? Por declaraciones, empezando, por las declaraciones sobre la sanción de Euroliga, bueno, sanción no, sobre la decisión, vamos a decirlo así, porque al final es una consecuencia. Yo creo que sí hay una diferencia en la manera de enfocarlas. No la ha enfocado, por ejemplo, igual Batutin, que sí le he visto una persona muy realista, es decir, había pasado lo que ha pasado, aquí pues no tenemos nada que hacer, seguimos adelante. Bogachev, que sí que es un hombre, por ejemplo, me consta que es bastante más cercano a las políticas de Vladimir Putin, sí que lo enfocó quizá ya de otra manera, así que bueno, se quejó por el dinero gastado, por la inversión, en todo esto. Y me queda un poco más la duda de Serkovny, del hombre del Zenit, porque tampoco he leído o ha salido demasiado públicamente y lo que ha dicho ha sido muy, muy de cara a la galería, no ha profundizado. Hombre, yo creo que sí hacen un frente común porque evidentemente están en el mismo punto, pero dentro de eso sí que existen diferencias entre los clubes. Yo, por otra parte, creo que les ha cogido a todos con el pie cambiado, en el sentido de que, por ejemplo, creo que CSKA presentó a Pangos, que fue la víspera antes de que entraran los tanques en Ucrania, ¿no? O sea, en ese sentido creo que si hubiesen tenido la intuición o la certeza, mejor dicho, de que todo esto iba a pasar, no creo que se hubiese movido por ese lado, pero después de eso sí que ha existido un cambio total. El primero que de alguna manera se puso las pilas para mí fue Zenit, cuando ya empezó cogiendo, además, de una manera muy, muy rápida, ¿no? O sea, me cojo a Bialsev, me cojo a Monia, me cojo a Frison, me cojo lo que puedo, hablando claro, me cojo a Tyson Carter de la Superliga y luego, bueno, ya vimos que fueron capaces de ir reintegrando en el equipo a Jordan Lloyd, a Beiron, a Poitres. A partir de eso,
Eso generó ya un poco un efecto dominó en el resto de equipos, ¿verdad? Porque se ve que en BTV Zenit se quedó en una posición destacada, con no solo ya, sino en profundidad de roster. Entonces, CSKA empezó a mover a Ware. Ayer se hablaba probablemente de que Aleric Freeman vuelva a retornar a los entrenamientos. Unis Kazan perdió contra Zenit, inmediatamente fue al mercado a reforzarse y a cogerse un par de tíos, los dos que se ha traído del Avtodor Saratov. Quiero decir, es un poco efecto dominó. Yo no les veo con una, a pesar de que vuelvo a insistir, están en la misma situación, no veo una unidad entre ellos de acción, sino que veo ahora mismo una carrera de, o sea, mato por ganar la BTV este año. O sea, eso es el mensaje que están mandando. Ahora mismo, yo, en mi opinión, queda un final de BTV bastante interesante porque literalmente se van a matar por el título. Alex. Bueno, una de las cosas, ¿no?, que llama la atención y es que a todo el mundo, ¿no?, que ve la Euroliga, pues si echa la vista atrás a los últimos 18 años, por poner un periodo no muy largo, claro, CSKA ha estado jugando las últimas 17 de las últimas 18 Final Four, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar la salida de los equipos rusos que no estén compitiendo este año a la Euroliga? Porque hay gente que ya le empieza a poner un asterisco a esta Euroliga, como pasó en la NBA con la burbuja, que incluso quieren como desacreditar, ¿no?, o desmeritar al equipo que gane. ¿Cómo puede afectar toda la salida de los equipos rusos a la Euroliga en cuanto a valor? Hombre, pues de dos formas muy tangibles, en mi opinión. Una es, lo primero, en términos financieros, por los patrocinadores que tiene detrás los equipos rusos. Tanto Norilsk Nickel como Gazprom son dos patrocinadores muy potentes, y luego, evidentemente, en términos deportivos, porque estamos hablando de tres equipos que en el momento de su cancelación estaban situados en zona de playoff. Hombre, yo no te sé decir, no sabría especular cómo la gente puede tomarse lo que vaya a suceder en lo que resta de Euroliga de cara al futuro, sobre todo porque mi interés en esta competición también, lógicamente, ha desaparecido bastante en consonancia con todo esto. De cara al futuro, pues ayer estaba hablando, o se leía por Twitter, de posibles opciones: reducir a 15 con el campeón de Eurocup, dar otras wildcards que, bueno, me imagino que irán en cuestión de quién ponga más dinero encima de la mesa por ellas. Pero sí, hombre, lógicamente, planteándonos en un escenario hipotético que sea la Euroliga vuelve a arrancar el año que viene, pues con los equipos que sean, con lo que sea, y sin los equipos rusos, pues va a ser otra Euroliga, porque como tú comentabas, un equipo que ha estado en 17 Finals Four de las últimas 18 y que es el equipo más laureado de Europa en el siglo XXI, pues esa competición no puede ser igual. También pues te va a quedar la duda de hasta dónde podía llegar lo que estaba construyendo Xavi Pascual en San Petersburgo también, que para mí tenía muy buena pinta. También nos quedaremos con la duda de si Perasovic finalmente conseguiría llevar al éxito a esa extraña plantilla que juntó en Kazán, con la que en mi opinión estaba haciendo milagros, ¿no? Sí, nos quedan pues muchas dudas y hombre, yo te puedo contestar por mí personalmente. Para mí ya no va a ser lo mismo sin los equipos rusos, y supongo que, bueno, habrá personas que compartan esta opinión y otras pues que no. Te voy a poner una pregunta difícil. ¿Quién pierde más, la Euroliga sin los equipos rusos o los equipos rusos sin la Euroliga? Hombre, en primer lugar pierden más los equipos rusos, pero es un escenario donde nadie gana. Aquí nadie gana deportivamente, ya extradeportivamente ni te cuento, pero deportivamente veo complicado que alguien salga ganando de esto. Lo primero, por los equipos rusos se encuentran, y ahora es donde se está quedando, digamos, un poco de alguna manera todo esto al aire. Se encuentran en una situación en la que el trabajo con los jugadores rusos está muy atrasado. El proceso de formación que ahora se está hablando de que quieren empezar a hacer de una forma urgente,
hubiese empezado hace 20 años, ahora quizá habría resultados notables, pero en la situación actual el baloncesto ruso tiene mucho que perder si pierde el contacto con Occidente. Y David, aprovechando que has abierto ese melón que tiene mucho que ver, es decir, llevamos ya años en los que la selección rusa, pues bueno, está en una travesía del desierto enorme, ¿no? Luego también, esta situación, ¿crees que puede beneficiar en el sentido de que pues, jugadores rusos tengan más oportunidades o es que realmente no viene nada de abajo? Porque claro, te ponías el ejemplo, ¿no? De pescar a esos jugadores que pescó el Zenit, que con el máximo respeto a ellos, pues son jugadores un poco de vuelta, ¿no? de esta situación. Es decir, ¿crees que si realmente se cierra un poco a Occidente, puede dar opción a que salgan más jugadores o que tengan oportunidades más jugadores y tiren un poco para arriba? Sí, pero no pero en términos de muy largo plazo. Por ejemplo, el otro día, no sé si lo viste, el partido de Lokomotiv y Unix, el lunes, Sí. que fue un partido excepcional. Yo siempre cojo para mí Lokomotiv, porque creo que es a día de hoy el equipo que mejor trabaja la cantera y ya lo lleva haciendo unos años esta parte. Por ejemplo, ves Servenev y Martiuk jugaron un gran partido. En esta situación es obvio que todos estos partidos llegará la experiencia para los jugadores, disminuirá el número de errores, consecuentemente. También a día de hoy engordarán sus estadísticas, jugarán más minutos. No tengo tan claro que de la noche a la mañana vayan a mejorar sus habilidades, tanto técnicas como tácticas, pero yo creo que yo creo que no, lo que se intenta decir cortar con Occidente va a suponer inmediatamente un resultado, yo no lo veo porque no hay una base detrás. Sería así si existiese una base desde hace, pues, lo que te comentaba antes, 10, 20 años, ¿no? Que llevamos trabajando en eso, pero todo el mundo allí sabe que no hay detrás un trabajo de cantera, no hay entrenadores de primer nivel. Y bueno, ahora sí puede ser una oportunidad para empezar a trabajar en ese sentido. El problema es que, lógicamente, los resultados no te van a llegar de la noche a la mañana. Que si hay potencial humano, pues es una pregunta complicada. Hay jugadores con muy buenas maneras, pero, por ejemplo, a nivel CSK, hasta que llegó este tema de las sanciones. Por ejemplo, gente como Komenko, ¿no? Que ahora está jugando de base titular. Y a mí es un chaval que siempre me ha dado muy buenas sensaciones cuando le he visto jugar. Tiene una manera de jugar que a mí personalmente me gusta, pero claro, ¿quién le gana en el CSK una competición por un puesto? Pues a Mike James, a Danny Hackett, a Grigonis, Sved, Pangos. Es muy difícil. Ahora sí van a tener la oportunidad, pero no creo que vayan a tener tanto tiempo para poder desarrollarlo porque me imagino que más tarde o más temprano todo volverá a la situación que teníamos, ¿no? Ahí van a tener, la decisión la van a tener ellos, es decir, si en esa situación sigo apostando solamente por extranjeros o si, a pesar de poder tener extranjeros de calidad, puedo seguir formando jugadores rusos al mismo tiempo. Para mí el ejemplo de ello estaba repito, que en Lokomotiv. Alex. Bueno, yo quiero, ahora que has hablado, ¿no? de esta separación, ¿no? con Occidente, y teniendo en cuenta que el futuro es un tanto incierto, ¿qué opciones crees que los jugadores extranjeros puedan volver el año que viene? Es decir, ¿crees que equipos como Zenit, que han conseguido, pues, por ejemplo, mantener a varios jugadores fuera de Rusia, ¿crees que siguen teniendo las mismas opciones de cara al año que viene? ¿O que la espantada puede ser incluso mayor teniendo en cuenta que esto no se pueda solucionar o que la Euroliga siga en sus 13 en no dejar competir a los equipos rusos? Bueno, en primer lugar, creo que hay que establecer la gravedad de las sanciones que han sufrido o que van a sufrir el propietario o los propietarios o los patrocinadores de los clubes.
Yo creo que de esa forma podremos fijar un poco pues, el importe de los presupuestos que los clubes rusos podrán manejar para la próxima temporada, que también tendrá que ver a día de hoy, pues a día de hoy la perspectiva es que sea para jugar BTV nada más. A día de hoy, a lo mejor hablamos dentro de una semana y todo ha cambiado, pero a día de hoy yo diría que la perspectiva es BTV porque el problema que existe, ojalá fuera lo contrario, pero no tiene visos de solucionarse pronto. Entonces, yo creo que es lo primero, necesitar saber la situación en la que quedan los patrocinadores de los clubes para, partiendo de esos presupuestos, construir una política de selección de jugadores para los equipos. Y ahí, pues, para los equipos rusos, si solamente van a jugar BTV, va a ser muy complicado poder, yo creo, coger los extranjeros del nivel que había. Probablemente pues tengamos que tener o veamos una disminución de potencial de los extranjeros que esté quizá más cercana a lo que era la liga rusa de principios de este siglo que a lo que vimos en los últimos tiempos. Pero es una pregunta complicada, sobre todo porque no tenemos, es imposible tener un poco la certeza de dónde vamos a estar, dónde se va a jugar y sobre todo, cómo, vuelvo a repetir, cómo van a salir los patrocinadores, o sea, la gente que pone al final del día el dinero, porque de ahí va a depender mucho. Si te fijas, este año CSKA había quitado hasta las 4 siglas de la parte frontal de la camiseta, dejando hueco para un patrocinador, lo cual, bueno, pues ya es un detalle bastante evidente, ¿no? Y luego, no sé qué opinas, David, pero habrá que ver hasta qué límite llegan otras sanciones, ¿no? Que no tienen que ver con el baloncesto, ¿no? Es decir, pues por supuesto. Les afecta a lo del sistema SWIFT. Ayer leía, ¿no? Que parece que a los países no alineados o considerados enemigos o considerados inamistosos se les iba a limitar o imposibilitar situaciones de visado, ¿no? Eso también puede condicionar pues la llegada de jugadores extranjeros. Sí, por supuesto, Chema. Estaba intentando limitarme nada más a hablar de deporte. Mismamente ayer viste las palabras de Batutin, seguro, en las que hablaba de la dificultad que tienen los jugadores ahora para hacer transacciones con las monedas por precisamente este tema que estás comentando. Sí, yo me referiría nada más a los patrocinadores, pero hombre, es evidente que claro, todo lo que está sucediendo, sobre todo porque estamos en un día donde la tensión de escalada todavía sigue creciendo por ambas partes, es decir, todavía no hemos llegado al tope, hemos entrado en una situación donde se empieza un poco a desescalar toda esta tensión mutua de sanciones y podamos ver un poco de claridad que nos permita llegar o permita pensar en un mundo como el que teníamos hace unas semanas. Y al hilo de esto, ¿cuál es tu pronóstico de cara a la posible participación la próxima temporada en competiciones europeas de los equipos rusos? Porque leía a Batutin que dejaba entrever que harán valer sus derechos, porque recordemos que ellos son, podríamos decir, uno de los propietarios de la Euroliga, ¿no? Exactamente. Hombre, mi pronóstico es pesimista. Es pesimista sobre todo porque estamos ya casi va a empezar abril en unos días. La temporada pues va a terminar y tienes que empezar a trabajar en la temporada que viene. Y tienes que empezar a trabajar pronto. Y si la situación política en Ucrania no se soluciona, incluso lo decía ayer Batutin, incluso solucionándose, nada te garantiza que al día siguiente la gente esté particularmente ansiosa de recibir otra vez a los equipos rusos. Venía a comentar eso. También comentaba la posibilidad de lo de jugar en canchas neutrales, que era algo que no le encontraba especialmente sentido, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, es complicado a día de hoy ver un escenario donde los equipos rusos puedan jugar, sobre todo porque, bueno, es lo que vuelvo a decir, los días van pasando y nos vamos quedando sin fechas y son todo demasiadas interrogantes al lado y es un panorama, no sé, demasiado sombrío, ¿no? Yo creo que la opción de jugar BTV únicamente el año que viene parece la más
la más viable a día de hoy, por supuesto, a día de hoy, vuelvo a repetir, a lo mejor mañana hablamos y han pasado una serie de cosas porque como podéis ver en el mundo a día de hoy, las cosas cambian de una hora para otra. Hombre, ya me gustaría poder decir otra cosa, pero la verdad es que no soy nada optimista en ese sentido. Yo voy a aprovechar este momento para recordarles a todos nuestros espectadores que se pueden suscribir al canal, que estamos haciendo una serie de entrevistas esta mismamente, donde estamos callados aquí escuchando a David, aprendiendo un montón sobre el baloncesto ruso y sobre lo que puede suceder. Y nada, yo recomiendo a todo el mundo, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal y, por supuesto, que le sigan a él, porque van a aprender mucho de la Liga Rusa. Yo voy a abrir un melón que sé que es un poco conflictivo, pero bueno, yo recogiendo declaraciones que tú subiste a tu perfil de Twitter en referencia a la dicotomía de Toko Shengelia en el CSKA de Moscú. Toko dijo en la Gaceta de los Sport: ahora entiendo que no debería haberme ido al CSKA y aunque todos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que me sintiera cómodo en el club, en el fondo no podía ser yo mismo. Yo era un jugador diferente, una persona diferente. Batutin le ha contestado diciendo que está de acuerdo con Shengelia, realmente no triunfó en el CSKA, no fue él mismo, no llegó a ser un líder en el vestuario y en la cancha como lo fue en Baskonia. Honestamente podemos decir que estuvo lejos de nuestras expectativas. Creo que son declaraciones desde la educación, pero que sí que reflejan una situación, ¿no?, que ha sucedido. Sí, a mí además reflejan algo que no sé por qué le debería de sorprender a la gente, porque yo creo que, todo el mundo sabíamos cuando el Toko Shengelia firmó por el CSKA que no íbamos a ver al mismo Toko Shengelia que vimos en el Baskonia. No entiendo por qué llegan ahora estas sorpresas. Cuando digo de no ver al mismo jugador, me refiero que estaba claro que en el CSKA iba a tener mucho menos el balón en sus manos y no se iban a hacer tantos sistemas destinados para terminar en él. A mí, personalmente, pues creo que es un tío que no ha tenido tampoco suerte en forma de lesiones en Moscú. Recuerdo que el primer partido que jugó con la camiseta del CSKA, que fue en BTV contra el Astana, nada más salir a la pista en su primer partido, ya en un salto se hizo daño en la rodilla. Esta temporada estaba haciendo un inicio de temporada, yo creo, muy prometedor, está jugando con mucho poderío y de repente pues le llegó también la lesión, se cortó, a partir de ahí pues tampoco fue el mismo. Creo que no hay que sacarle tres piernas al gato, ¿no? Que en este caso se están diciendo verdades y se están diciendo cosas que son, yo creo, evidentes y con bastante estilo por ambas partes. Toko Shengelia pues siempre ha sido, yo creo, un tío sincero, siempre ha sido un tío que ha dicho pues las cosas tal como las siente, como las piensa. Como dice Batutin, me resulta difícil pensar en qué tipo de amenazas específicas, pero claro, yo tampoco sé muchas cosas, ni sé lo que hay detrás. Batutin también hablaba de amenazas telefónicas a jugadores, entonces es complicado entrar a valorar ese tema. Deportivamente, sí que en las palabras de Batutin hay una gran diferencia entre lo que dice del Toko Shengelia y lo que dice de Hackett. Yo creo que Batutin con bastante elegancia, pero sí que además, creo que recalcó, ¿no? Honestamente estuvo lejos de nuestras expectativas. También dijo que no, son cosas que salen así. Realmente, pues hay cuantos fichajes vemos en el baloncesto europeo todos los años que no llegan a la altura de las expectativas. Yo creo que tampoco es algo lo que haya que hacer un drama, ni mucho menos. Bueno, pues por ir terminando, no salieron las cosas. Ir terminando, Alex, no sé si tienes alguna pregunta más, o Chema, es el momento. Bueno, no, yo creo que al hilo un poco de todo, ¿no? Y me voy a salir un poco del baloncesto, porque, bueno, toda la situación que está viviendo el Chelsea, ¿no? Bueno, es que de hecho no te puedes meter ni en su tienda para comprar nada por todo el veto que está sufriendo. Hablas de que los equipos rusos puedan sobrevivir en la BTV, pero vamos a pensar de aquí a... Sí, ya, claro, te estamos pidiendo que pensemos siempre en el futuro, pero, como si tuvieras una bolita, pero
el impacto que pueda tener, ya no solo en el baloncesto ruso, obviamente, pero con todo lo que ha luchado la Euroliga por tener una de las mejores competiciones, yo creo que de los últimos, desde que cambió el formato en los últimos 5 años, yo creo que ha sido quizá la competición de baloncesto más atractiva de Europa, muy poco por debajo, ¿no? En términos de jugabilidad y de visibilidad al espectador con la NBA. En 5 años, ¿cómo se puede quedar esto? Porque, claro, hablabas de las wildcards y tal, pero, joder, para la Euroliga es un mazazo después de todo lo que ha luchado. Sí, pero bueno, esta situación, claro, es que a mí no me corresponde valorarla. Esto es algo que tiene que valorar internamente en la Euroliga. Yo no puedo meterme en su cabeza. Lo que sí está claro es lo que comentaba Chema antes, que con CSKA hablamos de un equipo que es propietario. Entonces, es un equipo que tiene muchas cosas que decir. De hecho, ya viste que hasta participó en la votación para ver si se anulaban o no se anulaban sus resultados. Claro, de aquí a 5 años, pues a saber dónde estoy yo de aquí a 5 años. O si estoy aquí siquiera, ¿sabes? Pero es una pregunta que no te puedo responder. Es muy complicada para mí, la verdad. Yo, en el caso de CSKA, que sí podría hablar un poco con conocimiento de causa, tampoco creo que se puedan hacer planes mucho más allá de ir viendo lo que va sucediendo e intentar, pues, acoplarte a las noticias que proceden de la actualidad, y que, vuelvo a repetir, que no está en tu mano tener influencia sobre ellas. Es decir, estas son un poco, en este caso, los clubs, la Euroliga, todos somos rehenes de los acontecimientos que están pasando en Ucrania. Entonces, yo creo que hasta que no se solucione todo eso, en muchísimos escenarios es complicado, ¿no? Hacer un futuro que se presenta, pues, bastante incierto. La Euroliga, hombre, yo creo que evidentemente seguirá adelante. ¿Cómo? Pues no lo sé, la verdad. Sí, Bueno, Chema, cierra tú. No, yo por cerrar un poco la reflexión en línea con lo que dice David, es que creo, ¿no?, que va a ser la geopolítica la que marque lo deportivo, ¿no? Es decir, creo que hasta que no veamos cómo avanza este conflicto, pues es difícil hacer conjeturas, ¿no? De hecho, se hablaba, no sé si era Batutin, el que hablaba incluso de rusofobia. Claro, ya no es un problema solo de dónde juegues la próxima temporada, cómo juegues, con qué jugadores, sino también cómo te van a recibir pues las aficiones de otros equipos, ¿no? Claro. Bueno, creo que es un problema mucho más grande de lo que parece, y que no es un problema que se solucione, desgraciadamente, de un día para otro, ¿no? Es decir, creo que hay que ver, pues, primero la evolución del conflicto, que todavía lo tenemos totalmente candente. Ahora parece que menos en toda Ucrania, más en esa región del Donbass. Vamos a ver cómo evoluciona el conflicto. Luego, las acciones que seguro va a mantener Rusia, no las que ya tiene, sino las que se pueden extender a lo largo del tiempo. Y luego, pues, a partir de ahí, pues, qué decisiones toma una Euroliga que está en la encrucijada. Está en la encrucijada porque sabemos que los equipos querían dar, ¿no?, un golpe a la gestión, ¿no?, un cambio a la gestión en una era que se abría de transición, yo creo, a una posible salida de Bertomeu, y a partir de ahí, pues, ver hacia dónde camina esta competición, donde, como decíamos, CSKA es uno de los 11 equipos propietarios, ¿no? Bueno, claro, también si el CSKA no participa en la próxima edición, al margen de lo que pase o del tipo de competición que se decida jugar, si con menos equipos, si con wildcards, lo que sea, si el CSKA no participa, claro, ¿qué se va a hacer con él? ¿Se le va a indemnizar? ¿Se le va a dar un reparto de los ingresos? ¿También has perdido patrocinadores? Bueno, creo que es una situación muy compleja, y que hay que ir viendo cómo avanza. Bueno. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues hasta aquí este 2 contra 1 especial, vamos a llamarlo, intentando analizar la actualidad en Rusia, sobre todo con los equipos rusos. Darle las gracias a David por estar aquí, por
porque le hemos hecho un ejercicio de intentar especular sobre lo que va a suceder en el futuro, pero sobre todo por venir aquí al canal a compartir pues, su conocimiento y a explicarnos un poquito más la situación. Así que nada, muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer estar aquí pues charlando de lo que nos gusta, de baloncesto y bueno, pues intentando, ya veremos el día de mañana si somos buenos pitonisos o no lo somos, pero bueno, me lo he pasado muy bien con vosotros y os agradezco el rato que hemos compartido. Pues nada, lo dicho, recomendamos su libro, ya sabéis dónde lo tenéis que pedir si lo queréis comprar, rebobinéis un poco nuestro vídeo y David lo comenta. Y nada, nos vemos en un siguiente 2 contra 1.